Aprovechando el viaje a Madrid por Panenka, hemos querido contactar con uno de los celtistas más reconocidos en el panorama nacional. Hoy en Tenías que haber tirado, charlamos con Gonzo. Donde más luces trabajando es donde más feliz eres. Irte a Valencia primero a contar cómo vive la gente en la calle y luego sentar a 6 políticos y decirle, pero ¿qué cojones hicieron ustedes? Todo el proceso que hizo Carlos Mourinho, con todas las críticas que le costaron en Vigo. Bueno, tú miras para atrás ahora, y yo lo digo muchas veces, menos mal que apareció este señor. Con este proyecto, joder, me identifico 100%, es lo que siempre he pedido y he querido de mi club. ¿Crees que vas a vivir un título? ¿Estás, Para lo que digo. Yo tengo una teima, que es, no hemos podido ser el primer equipo gallego en ganar la Liga, tenemos que ser el primer equipo gallego en ganar un torneo internacional. Si el fútbol fuese justo, Yago tendría que irse con un título. El himno es acojonante, pero es lo más cerca que hemos estado de un título. Para mí, el mejor momento en la historia del Celta. Bueno, familia, tenías que haber tirado, pues sé que llevamos varios vídeos diciendo lo mismo, pero otra vez un vídeo muy especial porque estamos en casa de Gonzo. Es que venimos de grabar con Roy Groba y decimos, ostras, Eurocopa, Juegos Olímpicos es muy especial, pero hombre, se te planta la oportunidad de venir aquí junto tuya, Gon, y es espectacular. Cuando un vídeo le ha costado trabajo siempre es muy especial. Hombre, sí. Pero sí, es el típico de, tenemos algo muy bueno hoy. Sí. Siempre hay que decirlo, es muy bueno y muy especial. Sí. Nada, lo primero de todo, gracias por atendernos. Nada, hombre, faltaría más. Estamos aquí aprovechando el venir a Madrid por los premios Panenka como el cerdo cuando las abuelas lo partían y lo congelaban ahí al halcón, pues estamos haciendo lo mismo, intentar hacer la máxima cantidad de contenido y rascar esos celtistas que no están en el día a día del club de forma pública, pero que son celtistas reconocidos y que además se mueven en el mundo de la comunicación. Por si alguien está mega desubicado, en 30 segundos, un minuto, ¿quién es Gonzo y por qué por qué es conocido Gonzo? Un periodista que hace 20 años justo, 20 años y unos pocos días, tuvo una oportunidad como muy sobrevenida, con la que no contaba, que era hacer una prueba para salir en un programa de televisión nacional que se llamaba Caiga quien caiga. Lo hice y me cambió la vida, y desde aquella llevo 20 años viviendo en Madrid, he trabajado de reportero siempre, primero como reportero del Caiga, luego en el intermedio mogollón de años en La Sexta, y desde hace 6 años presento Salvaos. Dicho esto, he trabajado también en el Celta durante todo este tiempo, en 2017 llevamos... Habrá que preguntarte por eso. Llevamos también la tele del Celta Media, tuve el honor en un año de ser el speaker de la fiesta que se montó cuando después de empatar con el Córdoba en Balaídos conseguimos por fin subir a primera, y ahí llevamos desde aquella. Hubo otro año que fui también, me encargaron, querían que hiciese la campaña de abonados, es decir, 20 años fuera, pero muy relacionado con Vigo, entre otras cosas del club, claro. Estudiaste periodismo en Salamanca, si no me equivoco. Correcto. Y desde ahí pues estuvimos bicheando la entrevista porque hay que venir estudiado, si no vas a venir aquí sin saber. Radio Nacional en Santiago, también en Lugo, tenemos también en el currículum un poco de, no sé si Radio Galega o Televisión de Galicia. No, Televisión Española en Galicia. Vale, Televisión Española en Galicia. Televisión Española en Galicia, que fue el último curro que tuve en Galicia. Antes de la carrera, en mi primer año de COU, porque hice 2 años de COU y probablemente por esto que hice en el primer año, la primera experiencia que tuve en medios de comunicación fue en una emisora que había en Vigo, que desapareció, se llamaba Radio Noroeste. Y un colega había conseguido tener media hora de información deportiva de lunes a viernes, y yo tenía 17 años me parece, y a mí a otros nos dio una oportunidad. Entre esos otros estaban Rubén Rey, Pedro Pablo Alonso. Hombre. Y los 3 empezamos con Samuel Gradín, que era al que le encargaron el programa y el que nos dio la oportunidad. Y las primeras veces que yo cubrí algo del Celta fue siendo mucho más aficionado que periodista, porque ya te digo, tenía 17 años, y aquella experiencia de narrar partidos en Balaídos, de haber narrado con el Tato Abadía, que vino hasta los estudios, la final de Copa del 94 aquí en el Calderón. O sea, yo antes de ser periodista o de empezar la carrera tuve esa suerte de dedicarme a los medios de comunicación un año, que aparte era haciendo información deportiva. Sí, señor. Y ahí por eso fue cuando dije, hostia, periodismo y radio. Yo quería hacer radio. Sí. Desde ese prisma más de afición que de ser académico, estamos también aquí. Sí. Alguna cagada, una narración en un gol viniendo arriba tuve, y al día siguiente me dijeron, hombre, que el director de la emisora no le gustó tal cosa y tal, pero sí, es un aficionado. Entonces, un aficionado con altavoz, era cojonudo. ¿Cómo es el día a día de
de Gonzo como director de Salvados. Bueno, no sé si director o presentador. Director y presentador, sí, ambas, ¿no? Sí, me toca dirigir. ¿Cómo es, yo qué sé, un volumen de trabajo de un día normal? O entiendo que es muy estacional, es decir, mucho trabajo pre-ronda de grabaciones, mucho trabajo de grabación y luego mucho postproducción. Depende del año. Desde el año pasado, o sea, de la época del año. Desde el año pasado nosotros emitimos entre septiembre y diciembre 14 programas del tirón. Eso nos obliga a irnos de vacaciones de verano con la mitad de la temporada grabada. Entonces tenemos un calendario en el que mi día a día de hoy, un día como hoy, es muy tranquilo. Enero y febrero no estamos en oficina. Ahora en marzo empezamos un mes y pico de preproducción y antes de verano intentamos grabar durante unas 12 semanas. Vale. Que nos dan para sacarnos 6, 7, 8 programas. Y esa es una etapa en la que evidentemente el ritmo de trabajo, pues aparte yo tengo la oficina en Barcelona, mi casa como veis está aquí en Madrid, o sea, ya si no grabo ya me supone viajar, si grabo me supone viajar primero a Barcelona, normalmente al sitio de grabación, luego volver a Barcelona antes de venir a Madrid. Entonces son meses más movidos. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que es cuando hago todo eso y además estamos emitiendo, son 3 meses y medio Desapareces. De bastante locura. Sí. Pero son súper divertidos. O sea, acabas medio reventado, pero estás 15 días que dices, me falta chicha. Me falta chicha. ¿Llegas algún día a pensar, ya me llegó? ¿O siempre pasas ese oleaje de un pico de trabajo y dices... Eso, desde el primer día que trabajo con 23 años. Sí. No. Claro que hay veces en el que de cansancio, de debilidad, de que las cosas no han salido, dices, tío, ya está, ya llevo mucho en esto. Pero cuando estás frío, tranquilo, en un momento normal, sin condicionantes externos, la reflexión no puede ser otra de, pero ¿cómo se me ocurre pensar en estoy cansado de esto? Es un puñetero privilegio, mires como lo mires. Primero, en comparación con lo que debería haber sido, por estadística, mi carrera profesional. Lo normal es que hubiese trabajado en otro medio, con otros recursos, no habría podido contar las historias que he contado, no podría haber viajado a donde he viajado, no podría haber entrevistado a quien he entrevistado. Entonces, muchas veces lo piensas, pues como lo piensa cualquiera en un mal día de trabajo. Pero después, inevitablemente, cada día me recuerdo, tío, eres un privilegiado por el tipo de vida, por poder en televisión hacer un programa como Salvados, y luego porque eso, lo que te decía, tengo meses muy agitados, pero es que meses agitados significa estar viajando con mis compañeros de trabajo que nos llevamos guay, el sacrificio no estar en casa, tengo familia, pero eso, yo enero, febrero, por ejemplo, estoy todos los días en casa, sí. En verano, julio y agosto malo será que no pueda estar también todos los días con mi familia, entonces... compensa, la verdad que compensa. Estaría bueno que yo me quejara de mi trabajo, ¿no? ¿Y sientes responsabilidad un poco con lo que haces? Es decir, a nivel de a qué historias darle el foco, a qué historias no, cómo contarlas. No, sí, pero no es responsabilidad, le llamaría de otra forma. Tengo un compromiso. Sí. En un momento de la vida siempre tomas decisiones, sobre todo en tu carrera, y fue bueno, si quiero seguir en la tele y luchar por tener un trabajo y quiero que sea haciendo este tipo de historias. ¿Por qué? Pues porque cuando estoy grabando es cuando soy más feliz. Haces varias cosas, no siempre contamos historias y me he dado cuenta, sobre todo en el intermedio, que es donde estuve más años y donde hacía cosas más distintas, diciendo, pues tío, a veces cuando cuentas historias más duras que te llevan al sitio más recóndito y jodido del mundo, pues sientes una plenitud que lo sientes en los compañeros, que convierte a nuestro trabajo en algo más que un trabajo. Te convierte en la sensación de, tío, ya que hay que ganarse la vida de alguna manera, ganársela, pudiendo hacer esto, dándole voz a esta peña, y ahí sí que fue cuando dije, pues tío, si puedo cumplir con todo esto, vamos a intentar que sea este camino, porque luego hay algo que también descubres con el paso de los años. Donde más luces trabajando es donde más feliz eres. Y darte cuenta de eso es, bueno, puede que te cueste más, puede que tenga menos mercado, puede que se vea menos, pero hasta el día de hoy me ha dado de comer. Y fue, pues, ¿por qué no me va a dar unos años más? Entonces esa fue un poco la decisión, no es responsabilidad. Responsabilidad siento a la hora de que el equipo con el que hacemos el programa, que también sienta eso. Y tío, la satisfacción más grande que yo he podido tener al acabar la temporada pasada es que teníamos un equipo al completo que creíamos en las mismas cosas, en los mismos valores, en la misma forma de trabajar, en la misma forma de tratar a los personajes de las historias. Entonces la responsabilidad es, por mi parte, que dure.
como soy el presentador y el director, lo que quiero es que esto dure muchos años porque está siendo una experiencia muy chula, ya más allá de que luego se vea en la sexta y en las noches de los domingos. En la propia vida personal y como equipo de trabajo es súper satisfactorio hacer un programa como el de Super Submarina o hacer como el que hicimos de redes o irte a Valencia primero a contar cómo vive la gente en la calle y luego sentar a 6 políticos y decirle, pero ¿qué cojones hicieron ustedes? Muy satisfactorio. Bueno, y el de Dani Benítez y... El de Dani Benítez y sí, Julio Alberto. Y Julio Alberto. Pues yo recuerdo leer una pieza de Dani Benítez y decir, joder, que si me acuerdo de esta historia. Porque puedo empatizar con alguien que comete un error teniendo exposición pública. Porque todos cometemos errores en la vida. Muchas veces la dimensión del error, de cuánto te afecta, es la onda expansiva que haya tenido. En una vida anónima esa onda expansiva suele ser muy menor. pequeña, sí. En una vida pública, pues claro. Y yo pude empatizar con Dani Benítez. Y cuando leí el libro y me enteré de su historia, dije, aquí hay una historia que va más allá de el tipo que hizo bla, bla, bla. Y la descubrimos. Pero claro, haciéndola decíamos, joder, este tío ahora tiene 36 años, ¿cómo será el resto de su vida? Eso se lo puede contar Julio Alberto. Y tuvimos una videollamada con Julio Alberto en la que empezó diciendo, yo no hablo de mi vida, no doy entrevistas, estoy hasta los huevos, los medios siempre me han tratado mal. ¿Y por qué pero siendo vosotros salvados, que lo veo, por lo menos quiero escucharos. Y ahí volvemos a lo de antes. Lo que hacemos te da ciertas satisfacciones, es como que alguien como Julio Alberto, que no quiere contarle su vida a nadie, con nosotros dijese, creo que aquí encuentro un espacio de respeto. Tuvimos una conversación, puso, a mí lo que no me gustaría concesto esto, quédate tranquilo, no es lo que buscamos, y 10 días después estábamos comiendo con él en donde vive en Asturias, descubriendo un tipazo de la hostia, pero al mismo tiempo el niño que fui en los 80 está ahí diciendo que estoy comiendo con Julio Alberto, tío. Sí. Es tremendo, está guay, está guay. Me ha gustado la frase que has dicho al principio de toda esta reflexión de donde más feliz eres, o sea, donde más estés trabajando es donde más feliz eres. Sí. La putada es que casi nadie en el mundo en el que vivimos puede hacer lo que le hace feliz. Pero si tienes la oportunidad es que me parece poco inteligente no aprovecharla. Y lo que te quería preguntar es un consejo que le darías a alguien que esté o pensando en dedicarse a la comunicación o en estudiar el periodismo o que esté en la facultad o que haya terminado la carrera en un mundo tan... Es que desde fuera se ven muchas marcas, muchos medios, hay muchos formatos, pero sitio realmente hay poco. Hay poco, probablemente sea uno de los sectores... Con más paro seguro, sí. Sí, ¿cómo se dice? Joder, con menos inserción laboral. Bueno, no, todo, o sea, lo que engloba todas las putadas que le pueden pasar a un currante en su vida. Es uno de los sectores más precarios que hay, el periodismo. Y esto no es queja de pataleta corporativa. No. Es así. Cuando fue la gran crisis, que yo creo que tú eras más joven y igual te la comiste por tu familia, 8 años, por eso. Cuando fue la gran crisis de 2008, por una cosa que había pasado antes, que los constructores con la pasta que tenían se metieron a todos lados, a alcaldes, a presidentes de clubes de fútbol y a empresarios de medios de comunicación. Cuando eso se cayó hubo muchos medios que se fueron al garete. Los dos sectores con más paro a raíz de la crisis de 2008 fueron la construcción y el periodismo. Y claro, se queda en el paro Peña, a la que le dijeron, tú estudias 5 años, metes la cabeza y ya está, y de repente era, hostia. ¿Y ahora qué? Entonces, hay otra parte de la idiosincrasia de la profesión que hace que esto sea así por algo más, porque somos muchos y hay mucha oferta de trabajo, de trabajadores y poca demanda de trabajo. No, hay otra cosa que se llama la censura que consiguen los empresarios, la mayoría de los dueños de medios de comunicación, vía nómina. Si tu vida es de carestía, tienes que amarrarte a un sueldo porque es gracias a lo que comes y a lo que vives y aún así no vives bien, te vas a pensar muchas veces no cumplir con la orden de tu director. Y si tu director te dice, no, eso que dijo no lo pongas así, ponlo de esta otra manera. Tener a un periodista que diga, yo cobro mi pasta, tengo mi jornada laboral, tengo mis derechos garantizados, dejo este trabajo, sé que me voy al paro, lo cobro durante un tiempo y que hay un mercado donde me pueden valorar de la misma forma. La independencia del periodista es mucho mayor que la que lleva la situación de la inmensa mayoría de los compañeros y compañeras que se dedican a esta profesión. Desde que salen de la facultad y muchos hasta que tienen 50 y pico años. Llega un momento que dices, es que necesito comer, pagar la hipoteca. Y ya no te dedicas a buscar el puesto de trabajo que te haga más feliz. Ya es, hostia, donde sea, porque eso es muy precario el sector, muy precario. Entonces el consejo que le doy, te gusta, de verdad es tu ilusión, porque es una profesión, un oficio que te puede dar mucho, pero sí que al principio
como que digamos te exige demostrarle el compromiso. Yo no puedo hablar de mi propia experiencia porque tuve mucha suerte. Solo tuve un primer año en el que dije, madre mía, como tenga que vivir así toda la vida, mal voy a acabar. Pero fue mi primer año. Tuve la suerte de entrar en Radio Nacional, que al ser una emisora pública, las condiciones laborales, sobre todo para los que empezábamos, tipo de contrato de prácticas, eran infinitamente mejor que, es que yo te digo, que el contrato de jefe de informativos de una emisora privada de cualquier ciudad grande de Galicia. Pero sí he convivido y convivo con compañeros que tienen un talento de la hostia, que ves su currículum y dices, hostia, este pavo debe tener un pastón, porque mira, y te dicen, no vivo mucho más allá. No vivo mucho más allá. Hay peña que cobra menos pasta por hora de lo que cobra gente a la que contrata para cuidar sus hijos, limpiar su casa, que le arreglen el coche, pero está complicado. Y ahora las nuevas tecnologías han fragmentado mucho más las audiencias, la posibilidad de que tú te enteres de una historia sin ir a un sitio donde hay publicidad, que me parece que está guay como espectador, pero tiene sus consecuencias. Estamos en ese momento de reajuste. Al que le va muy bien, le suele ir muy bien y ahora hay mucha posibilidad de ganar mucha pasta, pero eso le pasa a uno de cada 1 millón. Es decir, si empiezas periodismo o una carrera de comunicador pensando... ¿En la pasta? Que puedes... Eso, en la pasta estás jodido. Y si crees que puede ser el Rubius, Ibai, cualquiera, Juan Carlos Rivero, cualquiera, lo normal es que eso no pase. Eso es que no es lo normal. Y aún así, no debes pensar que no vas a disfrutar de la profesión, porque el éxito no debe ser me va a conocer todo Dios. Entonces no te hagas periodista, hazte otra cosa. No ser el 1% más reconocido no es un fracaso. Me parece que es una buena referencia para pelear y porque, joder, pues ves un tipo de trabajo que hace alguien y me parece puta madre, pero tu camino tiene que ser el tuyo. Y poco a poco ir descubriendo tu camino. Pues a mí me mola hacer esto, ya que yo no quiero ser lo que me imaginaba al principio porque he encontrado mi lugar. No, que todavía no lo he encontrado. Pelea. Sí, y luego que también hay una sensación de que, no sé a raíz de qué, pero que hay miedo a que si no lo eres todo con 25 o 30, el mundo se cae. Y hay gente que encuentra su punto de madurez profesional y el sitio donde se pues igual a los 30, a los 35, a los 40, y no es ningún drama. Es que yo creo que de los 25, sobre todo los 25, es una edad donde lo mejor que te puede pasar es equivocarte. Sí, lo mejor que te puede pasar con 25, de los 25 a los 30, que suelen estar entre tus 5 o 7 primeros años de carrera profesional, mi consejo que decías antes, cágala. Cágala mucho. Ahora, cágala tomando nota de las consecuencias de las cagadas. Aprendamos, ¿no? Pero ahí es cuando hay que cagarla, y más en una profesión que depende mucho de cometer errores, porque tienes que aprender a manejarte en muchos ambientes distintos, con personas muy distintas, y aprendes por experiencia. Un buen compañero al lado que tenga más experiencia que tú, siempre yo os lo he agradecido mucho, es decir, ganarte el cariño de alguien que tenga experiencia y que te dé buenos consejos, pero que no te ahorre las cagadas, sino que cuando cometes una cagada te diga, mira, ven a ver por qué tienes la cagada. Yo en el Caiga tuve esa bendita suerte. Yo veía el programa y solo veía lo editado. Decía, joder, no había hecho tele en mi vida, pero funciona. Y un día un compañero que me quiere mucho me dijo, Gon, ven, siéntate conmigo. Y vimos las 4 horas de grabación de las que él saca 6 minutos. Y claro, dices, ¿cómo, tío? ¿Cómo conseguís hacer que esto luzca? A partir de ahí, durante mucho tiempo, me estuve sentando a ver mis cagadas. Sí. Y claro, no las vuelves a cometer. No las cometes más. Y a partir de ahí vas mejorando y descubres otras cosas, pero menos mal que cometí esas cagadas. Y menos mal que tuve a alguien que me dijo, tío, siéntate a ver tus cagadas. Yendo más al fútbol, yendo al Celta, saliéndonos de lo profesional, hablando de cagadas. ¿Qué opinas del fichaje de Rafa? No, es broma. ¿Cómo ves al Celta este año con Claudio ahí a los mandos, identidad, ¿no? Desde fuera, desde Madrid, ¿cómo lo ves por la tele? Lo veo menos que otras veces porque sufro más que otros años. Claro. Se sufre mucho cuando son chavales que conoces y que son de la cantera, y ya me pasó otras épocas donde el Celta se nutría más de la cantera que de jugadores de fuera, o sufres más porque con este proyecto, joder, me identifico 100%, es lo que siempre he pedido y he querido de mi club. Siempre, y es algo que lo llevo diciendo años y años. Ya está, ya dejémonos de pretender prometer un torneo. Yo quiero identidad, ilusión, y entonces lo veo menos porque me duele mogollón. Y entonces el siguiente paso es ¿por qué me duele? Porque digo, cuando los ves jugar guay, cuando dan de sí
cuando se olvidan de la mierda que puede haber fuera, de la presión, cuando se creen lo que son, o cuando necesitan dar todo lo que tienen, que suele ser en las remontadas, los veo y digo, tenemos un equipazo. Hay algo más, tenemos una cantera que es brutal. Que salgan en un año a salvar a un club de primera división, 7, 8 chavales, 9, con un entrenador de 30 y pico años, y que demuestren lo que demostraron la temporada fuimos que creo que desde que llegó Claudio fuimos el sexto mejor equipo de la liga hasta final de temporada. Eso es un tesoro. Que alguien tuviese ese tesoro enterrado, no solo enterrado, sino que le escupiese encima y dijese eso es una mierda, pues también son cagadas que hay que pasar. Y me parece que la directiva, que aparte es nueva en ese cambio, fue una de las cosas que debió aprender. Es, pues sí, a mí me hizo mucha ilusión cuando llegó Benítez, pero cuando ves que no va, pues... ¿Hasta cuándo insistir, no? Claro, no va. Joder, pues no sé, hay una forma que te desentiendes emocionalmente. Lo de Claudio, los chavales no va, pues que no vaya. Sí, a segunda con ellos, pero con ellos. Y volveremos a primera. Hay un algo que dices, yo desde aquí quiero construir. Como aficionado me pasa eso. Entonces estoy sufriendo ahora como un señor mayor que soy, que veo chavales de 20 y pico años, que pero al mismo tiempo me ilusiono. Es decir, a veces, joder, le hablo a colegas que les mola el fútbol de Barcelona, de Madrid, que no los conocen mucho, y alguna vez me dicen, bueno, joder, hablas de él como si fuera tu hijo, coño. El otro día le hablaba a un tío de Fer López. Dije, no sabéis lo que se viene. Es nuestra debilidad, con Damián me pasó cuando lo descubrí el año pasado, en plan, pero este tío es la hostia. Leía a Juan Carlos Álvarez en el Faro y veía que le pasaba igual. Sí. ¿Cómo no te vas a encariñar? Y tiene un algo que es que yo de pequeño quería ser ese, y peleaste por ser ese y no lo consigues. Entonces cuando ves que alguien que podía haber sido como tú, ¿no? Que viene de fuera, que no tengo nada, y creo que siempre hay que tener jugadores que vengan de fuera, pero si me haces un núcleo de peña que siente los colores como nadie y que lleva toda su vida con un deseo en la cabeza, que es triunfar en el Celta. Pues todos los chavales de Vigo, cuando juegan al fútbol, sea en el Celta categorías benjamines o en el Alerta Traviesas, que eran los de mi época, el Independiente, el Nieto, el Colegio Hogar, ¿qué queríamos? Jugar guay el día que jugamos contra el Celta, para que nos viese alguien del Celta y jugar en el Celta. Entonces la ilusión y el compromiso que pueden tener esos chavales, pues tiene un valor que no lo vas a encontrar en otro lugar. Y luego, hostia, es que de otra manera también los veo y digo, madre mía, aquí tenemos superávit para 4 décadas. También. Porque son jugadores que los formas tú, que no te cuestan pasta. Gabri, pues ya viste, si por Dubicas dieron, ¿cuánto fue el otro día? Que fue una burrada. 14. 14 por ahí, 11. 14 más variables. Si por Dubicas dieron, ¿cuánto nos darán por Pablo Durán en 2 años? Cuidado con el Búfalo, ¿eh? Pero me refiero que como club, que tiene que entender la realidad a la que pertenece, es cuál es nuestra riqueza, la cantera. ¿Por qué? Porque te permite identidad, solo hay que ver cómo está el estadio, ilusión, que con gastándote menos pasta que otros clubs, los jugadores por algo rinden más. Y luego además, hostia, tienes una materia prima que sabes moldearla guay, que inevitablemente, porque el fútbol es el fútbol, pues lo puedes sacar, lo puedes vender. ¿Quién en Vigo hoy en día, el cabreo en su día lo puedo entender en alguna gente, quién no entiende a Gabri? No. ¿Quién no entiende a Veiga? Que en 3 años... La historia de Gabri cuando la cuente él... Claro, es que ¿cómo no lo vas a entender? ¿Por qué? Porque por encima de un jugador del Celta ves a un chaval de Porriña. Y eso es lo que vemos los aficionados del Celta por encima de lo que ves cuando hay otros jugadores que tal, que venga Borja. Claro, es que venga Borja. Por fin hemos visto a Borja Iglesias jugar con la primera equipación, en el primer equipo. Tío, pues yo ese día me emocioné, la hostia, le mandé un mensaje. Sí. Por fin te veo con esta camiseta, hostia. Y quería que ganara el Español cuando estaba en el Español, y quería que ganara el Zaragoza cuando estaba en el Zaragoza, porque son más que un jugador del Celta. Es un chaval de los de nuestras calles, de nuestros pueblos. Eso no hay nada que lo pueda superar, nada. ¿Crees que estamos es un debate que tenemos a veces en el programa, los que, bueno, yo tengo 25 años y los compañeros del programa más o menos también, tenemos el debate de si el Celta está en el mejor momento global de su historia, es decir, no, evidentemente no es el Celta de estar cuarto en Liga, no es el Celta de pisar finales de Copa, pero si tú aunas lo que ha traído el himno, que no sé qué es, pero algo ha traído, lo que hablamos de cómo está la cantera, de que Balaídos semana tras semana roza los 21-22.000 de media, que es una locura. Además, a nivel institucional, pues la sede en Príncipe, que antes el Celta no tenía nada, vivía al alquiler y ahora tiene un activo que vale una millonada en el centro de Vigo, que el día que, oye, que pase algo, que Dios no lo quiera, pues tienes ahí un activo al que agarrarte. También en proceso la ciudad deportiva, con sus pros y sus contras, pero bueno, que ahí está en proceso, y todos los clubes de España tienen una ciudad deportiva que en todos lados hay que talar algún árbol, que se entienda bien esto, para montar ahí unos campos de fútbol. ¿Podemos estar entre todo
quizás el mejor momento que tú recuerdes también de la historia del Celta a nivel global? Es una reflexión que hago varias veces, sí, para mí es el mejor, o sea, por cómo estás, lo acabas de definir perfecto, un club de fútbol en el año 2024, con lo que se ha convertido este deporte, de una ciudad de 300.000 habitantes, hostia, está muy bien hecho lo que se ha hecho. Sobre todo sabiendo de dónde veníamos. Como acabas de decir, tú tienes 25 años. Yo recuerdo al Celta en bancarrota, es decir, con interventores diciendo esto se puede fichar, esto no se puede fichar, con un equipo en el alambre, que vuelvo a recordar, si Aspas no marca aquellos 2 goles contra el Alavés, no sé si tendríamos hoy en día Real Club Celta de Vigo. ¿Dónde estabas tú cuando marcas esos goles? Yo estaba, yo era escuchando la radio porque no estaba en Vigo, vale. Estaba en Salamanca probablemente y no se retransmitía el partido en Salamanca, no se podía ver y nos juntamos varios de Vigo a escucharlo en un coche. O sea, era tal, escuchándolo en un coche. Y sí, ya habían volado algunas botellas y algunas latas y algo se había roto porque cuando fue el gol que marca el Alavés después del primero de Aspas. Pero me refiero, a veces hay que, o sea, para poner en contexto es de dónde venimos, de qué idea veníamos. Y yo en la juventud, o sea, yo recuerdo la época Horacio Gómez, aquel Celta de... Pero también recuerdo lo que supuso aquello. Y aquello fue un ejercicio de, vale, vimos el mejor fútbol que dicen que hemos visto ahí, vimos a Mostoboy, a Maciño, fue la hostia. Y le pagamos 15 años. Pero no se puede. Sí. Pero es mentira una ciudad. Y estábamos con el pique con el Depor, que aparte, o sea, no solo nos arruinamos, sino que además tuvimos que ver como no ganábamos nada, perdíamos por jugar a ser lo que no eres. Entonces, todo el proceso que hizo Carlos Mourinho, con todas las críticas que le costaron en Vigo, tú miras para atrás ahora, y yo lo digo muchas veces, menos mal que apareció este señor, porque lo que convirtió a un club en la ruina total, donde los que venían a mangonear. Recordemos que el anterior vicepresidente Horacio Gómez llega como un señor que distribuía bebidas, con todos mis respetos a quien distribuye bebidas, y se fue de ahí como número 2 del PP en Vigo, con 2 bodegas de vino o 3. Y su mano derecha acabó alcalde de Nigrán y como alcalde también pasó por los juzgados. Y hostia, viene una persona seria. Lo que pasa es que la seriedad en aquel momento en el fútbol no se valoraba por la afición. Y tuvo que echar a Gustavo López porque no quedaba otra. Y lo queríamos crucificar en Vigo. Sí. Pero si no se hace todo aquello y empieza a construir poquito a poco, no hubiese la apuesta por la cantera que hubo. Y Aspas representa a la primera generación de una cantera por la que se apostó. Jonathan Vila, Aspas vinieron Jonathan, Robert, Túñez. O sea, recordad el Celta de la temporada que entrenaba Paco Herrera, Alex López, con la que subimos a primera, con Alex López, con Talentoni que jugaba Dios. Y entonces, a raíz de eso, y de que subes a primera, a ti se te puede ir la olla y decir, ya estamos aquí otra vez, venga. El Penef de turno, el Boban de turno, y dijeron, no, 2, 3 para reforzar y con los chavales. Y si bajamos el año que viene, bajamos el año que viene, pero es a modiño, pasiño a pasiño. Y el Celta ahora creo que es, junto a otros 5 o 6 equipos, el único que lleva 13 años seguidos en primera división. Vosotros sois jóvenes y sabéis lo que es esto. Yo nunca había visto al Celta 13 años seguido en primera división. Vale que lo pasamos fatal, que nos angustiamos a final de temporada. No sabéis lo que es estar 5 años en segunda, ser insignificantes en segunda, ver 8.000, 10.000 personas en Balaídos. Los 3.000 del Xerez, que siempre se dice. Y esos tíos en la segunda parte levantaron aquel Celta, que también fue un partido como el del otro día del Betis. La segunda parte del Betis nos vamos a acordar porque nos metíamos en un problema y como club, sí que siempre lo digo, da igual quién sea el entrenador, la fase del club y el equipo y los jugadores que tengamos. Psicológicamente somos súper débiles. No sé si somos una afición que presionamos mogollón, pero... Yo creo que no, yo creo que, de hecho siempre lo digo, creo que hay pocos sitios en los que se tarde más en pitar a un jugador que en Vigo. Que sí, Vigo. Pero... O sea, yo creo que para que te piten en Balaídos... En Vigo las vemos venir mal dadas 3 partidos antes de que vengan. Sí. Hay 2 detalles que dices, pero ¿y la confianza que había? ¿Dónde está? Y luego ya llega la mega racha. Sí, hay un algo que siempre nos ha pasado y en defensa, bueno, hay cosas muy que el día que no vayan pues las echaremos de menos, no lo sé, pero son parte de nuestra esencia. ¿Crees que a veces al celtismo, que es otro debate que se genera habitualmente, le falta más el creérselo? O sea, en cuanto el Celta encadena, yo que sé, 3, 4 partidos buenos, pues puedes pensar que el equipo está para arriba.
Y siempre está el comentario de cuando tú, pues yo que sé, palmas en Cornellá, como pasó en noviembre, que veníamos ahí todos viento en popa toda vela, tal, y siempre llega el típico que te dice, no, pero acuérdate que eres el Celta. Yo ya sí que soy el Celta, pero no forma contra un recién ascendido, leches. Que es así. Claro, o sea, yo ya sé que soy el Celta, pero quiero ser más, ¿no? Mi colega Frank, que es de Vigo y tal, pero no le mola el fútbol, y siempre dice que el Celta, la historia del Celta se resume en una onomatopeya muy futbolística, que es ¡Gol! Esa es la historia del Celta, que se resume así, ¿sabes? Siempre parece que vamos a llegar y no. Ser cauteloso es algo que yo he aprendido por propia experiencia. Vale. Y ahora que decías lo de Europa me escarallo, porque llegó un momento que dije, estoy por escribir un artículo, una carta al director Alfaro de Vigo pidiéndole a mis compañeros periodistas que si ganamos 3 partidos seguidos no pregunten en rueda de prensa al entrenador si creen que se puede llegar a Europa. Me vas a matar, porque hubo años que era aparecer esa pregunta en rueda de prensa. Es que hay alguna vez que digo, tengo que documentarlo porque era tal cual. Aparecías en octubre, noviembre, la primera vez con Berizzo fue como diciembre, aparece la pregunta en rueda de prensa, estuvimos 11 partidos sin ganar. 11 partidos con Berizzo, avanzando en la Copa muy bien, en la Europa League, 11 partidos en Liga. Es mentar Europa en sala de prensa de Madró, ahora de Afouteza, y el equipo hace recatrá. Siempre yo creo que es la ansiedad que tenemos por celebrar. Puede ser. Por celebrar, por vivir algo, como pudieron ser las finales, aunque luego las pierdas, por vivir algo especial, que llevamos muchos años sin vivirlo. Desde la semifinal de la Europa League contra el United. Luego palmas y como palmamos y ya está, pero has vivido algo que yo siempre digo, tienes que tener anécdotas cada temporada para contarle a tu nieto. Eso es lo que te hace querer que empiece la temporada. Y llevamos años en los que no hay anécdota que contarle al nieto cuando seas abuelete. Y entonces creo que es esa ansiedad. Oye, ganamos un partido, ya está, ganamos un partido, a disfrutarlo. El siguiente es otro. Y en abril, en marzo, abril, ahí es cuando se mira la clasificación y dices, ¿dónde estoy? ¡Hostia! Que igual vamos a Europa. Y ahí las prisas de los objetivos sí que ya empiezan a funcionar en positivo. Mira, los equipos de abajo, en el último mes hacen más puntos casi que en el resto de la temporada. Entonces ahí sí, pero el resto, y creo que Claudio, en ese sentido, trabaja muy bien el coco de los jugadores. Es un partido, lo del cholismo y todo, pero es que es así. Lo peor que le puede pasar a un futbolista o cualquier deportista o un periodista muchas veces es la presión de estoy haciendo algo que los demás valoran, ven y luego hablan sobre él. Es parte del negocio y entre otras cosas por eso te pagan tanta pasta. Y tienes que entenderlo. Ahora, joder, y es una forma que yo a mis hijos se lo digo, en el coco está todo. Hay futbolistas que no tienen los mejores piernas ni el mejor talento, pero tienen el puto coco. Y esos son los que llegan lejos. ¿Cuántas veces no has escuchado un reportaje sobre el Real Madrid B del que salieron Raúl Casillas y tal? Y dicen, pero si el mejor era Menganito de tal. Y acabó en el Granada B. Porque muchas veces el rollo está en el coco. Y creo que ayuda mucho a esta quinta, que ellos vienen de ser niños. Entonces siguen siendo la misma piña que jugaron en Primera Federación, en Juvenil. Y eso hace que te quites un poco la presión de encima. Si aparte a quien tienes de entrenador es a un tío que estuvo con ellos en distintos puestos, Claudio, y ellos en distintas categorías, creo que será. Lo que pasa que luego ver los partidos y dices, ¿y esta desconexión de dónde carajo viene? Por Dios. Y la diferencia, ¿no?, entre Balaidos y fuera, o sea, es esto, hay un punto pero es una cuestión de inmadurez, creo. No entiendo. Es que yo creo que no se ha practicado tan mal fútbol como los resultados dicen. Evidentemente ha habido apagones, pero ha habido partidos en los que el Celta ha merecido mucho más. Mira, yo creo que hay un partido que representa muy bien al Celta fuera, que fue aquí en Leganés. Netamente superior al Leganés el 60-70% del partido. Hasta el 55. Un error de defensa de confianza, de te doy un pasecito que como no tengo automatizado, nos la roban, ping, gol. Sin comerlo ni beberlo cuando estabas diciendo, saca la cerveza que vamos a celebrar un gol de aquí a 5 minutos y te la meten al revés. Y el equipo, ¡pum!, pasa algo. Sí. Pasa algo. Es al revés que el Madrid, que hay el chiste de... Pero que alguien les diga a los entrenadores rivales que lo que no tienen que hacer es marcarles primero. Claro. Pues a nosotros, fuera de casa, pasa al revés. Ahora, que es una cuestión psicológica, tío, lo ves, pues sin ir más lejos, el partido del Betis. Vosotros recordáis lo que era el Celta en Balaidos los últimos años, que yo creo que tenía más presión que fuera. Hubo temporadas donde se sacaban más puntos fuera que en Balaidos. Era más convincente el equipo. A eso se le ha dado la vuelta. Cuando se lo creen, pues lo que vimos el otro día en la segunda parte, que el Betis no es cualquier equipo, que tiene una calidad. Tú ves la plantilla de uno y la plantilla de otro
y le hemos remontado tres a un equipo súper entrenados, que se lo conocen de memoria. Pellegrini lleva no sé cuántos años. Pues sí, estos chavales con una arenga en el descanso y con 22.000 taladraos, que estamos ahí, que no nos creemos lo que estamos viviendo, porque es lo que ves en Balaídos, el himno, el estadio lleno, Carreira, los apellidos que suenan en megafonía. Y en primera división, tío, y viene el Barça y lo sometes y te gana, y viene el Madrid y lo sometes y te gana, pues porque nos falta... Sí, nos falta un puntito. Pero sí. Lo único que pido es que lo podamos seguir aprendiendo en primera. Sí. Porque un año más este equipo, con Claudio y con los chavales en primera, viendo lo que están haciendo... A disfrutar. Son la hostia, tío, es que tenemos jugadorazos. ¿Cómo viviste lo de hace 3 semanas en el Bernabéu? En silencio, el penalti. como las almorranas. pero estabas en el campo. No voy al Bernabéu, hace muchos años que no voy al Bernabéu, no. Estaba por ir estoy ahora a ver al Wanda, pero al Bernabéu me cuesta ir y a Getafe tampoco voy. Son dos campos Se te complica. Que no me mola como veo al Celta ahí, ¿eh? No es que tenga nada contra el Bernabéu o contra el campo o contra el Getafe. Son sitios donde el club, o sea, el equipo cuando juega desde años... Hay algo que dices, hostia, tío, se puede ganar, no salgamos a... Bueno, lo podemos ganar, pero no quisieron, Gonzo, en este caso. No, en este caso sí. Claro. ¿Cómo lo vives? Con normalidad. Acostumbrado. Con normalidad, porque no es la primera vez. Ya. Es que llevamos 3-4 años que cada partido contra ellos pasa algo así. Yo recuerdo a Iván parándole un penalti a Benzema y, hostia, pero que había levantado la uña, que igual no quedaba la uña, y se repetía. 3-4 cosas de detalles así, desde aquella piscinazo de Cristiano con Hugo Mayo. Entonces, ¿cómo lo viví? Con normalidad. Soy pesimista con el Celta por defecto, y cuando quedan 5 minutos, pues mucho que vayamos ganando, digo, esto me la conozco y nos la van a hacer. No vi la prórroga. No. No vi la prórroga. Ostras. No. Bueno. Ese es el nivel al que te decía de nosotros... sufro mucho esta temporada, claro. Tío, sufro demasiado, me duele más que otros años. Entonces la prórroga fue en plan, no, necesito estar bien anímicamente, y yo me quedo tocado, joder. A mí un partido como ese, si lo veo, o sea, ya con la derrota el día siguiente fue jodido, si lo veo, lo paso muy mal. Y como trabajador del club en aquella etapa, en temporada, si no me equivoco, 2016-2017, fue preciosa. ¿cómo contactan contigo? ¿Qué te proponen? ¿Tú entonces qué estabas haciendo? ¿O lo compaginaste con otro trabajo? Yo estaba como reportero del Intermedio, vale. sí, compaginé. Aquello surge porque el Celta buscó a varias gente que podía hacer Celta Media porque querían darle un impulso. ¿Celta Media ya existía o estuviste en la creación? No, había antes otro, no Celta recuerdo, TV, puede Celta ser. TV, que vale. lo hacía en paz descanse Carlos Bermúdez. Vale. Aquello se había acabado. Si no recuerdo mal, coincide con que contratan o abren un departamento de marketing y marketing se encarga de... Porque no era ni una televisión, nosotros era contenido audiovisual orientado en principio ¿Fuisteis a... los que empezasteis a preguntar a la afición al salir del campo, puede ser? Preguntábamos a la afición al salir del campo. Sí. Eso era bueno... Bueno, es que yo me acuerdo de amigos yo sé a los que hubo paraban. varios, yo lo veo, joder, y no tengo problema en contarlo. A mí me llegó la propuesta, quien me dijo, oye, estamos buscando esto, ¿tú qué harías? Fue a través de Chávez, con quien tengo relación por cuestiones familiares y tal. Y me hizo la propuesta y fue como, ¿qué? ¿Trabajar para el Celta con lo que sí sé hacer? Y me hizo una ilusión de la hostia, y entonces fue, bueno, yo les dije, yo te preparo un proyecto y os digo lo que haría. Si lo compráis, pues lo siguiente, pues ya es trabajo, y ahí es, amigos sí, pero vaquina por lo que vale, claro. Que es muy jodido trabajar para el club de tus amores. Sí. Y entonces lo único que les dije, bueno, si os encanta el proyecto, yo encantado, pero necesitaba encontrar gente de suficiente confianza como para, estando yo en Madrid, porque yo tenía poder que delegar en que el delegar todo lo que significa delegar, ser la tele del Celta. Claro. Y ahí fue cuando tuve la gran suerte, encontrando a Andrea, a Bruno al principio a Andrea y Bruno. Y luego se había sumado, hostia, Sergio se llamaba, creo, no me acuerdo. Tengo que mirarlo bien porque no me puedo permitir el no tener el nombre. Y era gente que hacían un trabajo de la hostia y en los que se podía confiar. Y aparte fue el primero o el segundo año de Berizzo,
Creo que es el año, lo estuvimos mirando, en el que nos en el que se llega hasta las semifinales. Ah, no, pues entonces sí. Sí, pues nosotros hacíamos viajes por... O sea, los compañeros iban, pues muchas veces lo que tenía que gestionar con el club es, oye, ¿cómo pueden volar los chavales? Pues fuimos a Atenas, en huelga general en Atenas. A Krasnodar, ¿no? Claro, íbamos a casi todos los sitios donde cuando el Celta creía que su tele de club tenía que estar. Y claro, fue un año maravilloso. Entonces, yo sí recuerdo cómo ideé el proyecto, que es qué suerte que me encarguen de hacer algo cuando yo soy uno de los destinatarios de este producto. Y ahí fue cuando dije, bueno, esto, o sea, el Celta, como cualquier club, pero el Celta tiene que estar enganchado a su afición. Y era, pues eso, una vez al mes, un reportaje con una peña. A los jugadores del club era humanizarlos y luego pues buscar referencias, ver quiénes son los mejores comunicando sobre tal. Y veías que había mucho concurso, o sea que al final el aficionado que quiere ver a sus ídolos en situaciones distintas, y eso fue un poco lo que intentamos, y darle voz al aficionado. Y luego surgió la posibilidad por la tecnología de empezar a hacer los partidos del B y emitirlos por streaming, que se metían en la web del club, se metían por YouTube. ¿En qué año esto? Eso fue pues esa misma temporada, como estaban en segunda B de aquella y no había ninguna televisión que quisiese los derechos, empezamos con partidos de pretemporada y funcionaba, lo hacíamos, joder, 2 cámaras, conocimos un tío de Porriño que era un puñetero crack que tenía un sistema para mandar la señal y empezamos a hacer emisiones en directo y se hicieron partidos, se hacía algún discurso del presi ante situaciones concretas que estaban pasando en aquellos años, que fueron socialmente institucionalmente, claro, ahí ya empieza el movidos. el asunto. Y entonces fue un trabajo como muy completo, lo que parecía en plan, venga, vamos a hacer como un contenido tal, bueno, al final es ser un altavoz del club. Y joder, fue un año para mí, siempre lo he dicho, de no haber podido ser jugador del Celta, que hubiese sido lo que soñaba de niño. Al menos empleado. Trabajar para el Celta fue un sueño. ¿Cómo viste la jugada de Bobby y Guidetti? ¿Te acuerdas del momento exacto donde estabas? De Bobby Guidetti. Tenías que haber tirado... la del United. La del United. TQHT significa, por si no lo sabías... Tenía que haber tirado por Bobby. Claro, por Bobby. Tenía que haber tirado Bobby. No sabía. Claro. Tenía que haber tirado Bobby. Queríamos tener un final, aunque sea tirándola fuera, al menos tener un final, ¿no? Y no la sensación de que el balón quedó ahí muerto. ¿No te acuerdas dónde estabas ni nada? Sí, claro que me acuerdo. ¿Dónde estabas? No quiero recordar mucho el momento. Estaba con amigos viéndolo aquí en Madrid y probablemente mi peor momento como celtista. ¿Sí? Sí, el más. ¿Peor que las finales de Copa? Sí. Las finales de Copa era niño, más joven. Llegar a la final... Yo tengo una teima, que es... No hemos podido ser el primer equipo gallego en ganar la Liga, tenemos que ser el primer equipo gallego en ganar un torneo internacional por el segundo, o sea, la Intertoto, que pero o sea, yo creo que el Celta tiene más opciones de ganar una Europa League, por ejemplo, que evidentemente la Liga. Hombre, sí, pero una copita. No, y entonces para mí, de repente, era espera. O sea, yo vi aquella jugada y estamos eliminando a Manchester United de Mourinho y vamos a jugar una final europea contra el Ajax. Yo es que lo vi dentro y entonces llegué a estar en ese estadio de felicidad y de repente, pues como decía Arsenio Iglesias aquella vez, te lo quitaron del fuciño y ¿sabes esta sensación de que estás viendo algo que estuvo a punto de ser y que probablemente no vuelvas a estar ahí tan cerca? Nunca, sí. Y eso ya con cierta edad, sabes que la vida no te va a regalar muchos más momentos de esos. Y fue un momento muy jodido de patadas, de renunciar. Llegué a decir, no, se acabó el paso del fútbol. No puedo más. Muchos lo dijeron y aquí estamos de vuelta. Hostia, fue un dolor muy grande, tío. Muy grande. Sí. Muy grande, porque se lo merecían. Se lo merecía, que el Celta se lo merecía, el Toto se lo merecía, la directiva. Lo que te decía antes, el Mourinho con Chávez, con todo lo que consiguieron hacer por el Celta y estabilizarlo, se lo merecía el celtismo probablemente más que los jugadores Toto y la directiva junta, y en Old Trafford, tío. Es que no es un sitio cualquiera, es que era perfecto. Joder, lo de San Siro, casi nos regalan el partido. Bueno, al Milan le interesaba más que pasar al Celta a la ronda que pasar al Ajax. Y estuvo muy bien y fue muy bonito ganar en San Siro y clasificarte para la segunda ronda de la Champions. Esto era real, esto era de verdad. Y me cago en el que no tiró, el que tiró mal, pero también es la realidad que luego lo piensas y dices,
De tu sitio, ¿no? Somos el Celta. Ahí está, la frase, ¿ves? Es que no la tienes frase. jugadores que hayan pasado por ahí. Total. Y a veces te salen y lo tienes. Y hemos tenido a Yago que no necesita haberlo vivido, lo lleva dentro. Pero la diferencia entre el Celta de Víctor Fernández y que es lo que es esa, es la calidad de los jugadores. Es la puta calidad de los jugadores. La misma jugada que hoy hacen los chavales en el minuto 1 contra la Juve, la hicieron Mostobo y Makelele y fue gol. Y esa es la diferencia. Por eso confío tanto en estos chavales, porque yo veo a Carlos, a Damián, a los Hugos, y digo, estos tíos con recorrido y sabiendo con un entrenador que sabe lo que llegan, no echaremos, o sea, son mejores de lo que pudo ser Revivo en su día, o de lo que Maciño ya son palabras mayores, pero Damián y Hugo en el centro del campo dan una cosa que el Celta se ha gastado millonadas en encontrar esos pivotes. Y tío, lo hemos encontrado en un chaval como Fan Beltrán, que es medio de Vigo, y ves que los dos que vienen por detrás son dos. Eso cuesta mucho y tienen la calidad, porque ya lo han demostrado. ¿Crees que vas a vivir un título? ¿Estás Para lo que vivo. Sí, claro, es la gran ilusión. Siempre me pregunto, ¿y el día siguiente cómo será? ¿Cómo será ser día uno después de, ¿no? Para nosotros cambia el calendario, ya pasamos de los años romanos es una cosa, y ya después de Cristo. Y yo tengo cuando viajo por ahí y tal, y vamos a hacer unas jodidas, siempre se pregunta España, Madrid o Barça. Entonces yo siempre tiro del Celta y hay una cosa que vendo con mucho orgullo y sobre todo cuando me toca hablar con líderes tribales o gente así que tiene algo de poder, le digo que somos una afición como no hay ninguna otra, que ya le gustaría a usted que su pueblo fuese así. Porque aunque nunca hemos ganado nada, ahí seguimos, es la esperanza y tal. Entonces siempre pienso, hostia, el día que ganemos, pues ojalá, o sea... Ese día, ese rodaje salvados, lo cortas y te piras para Vigo, entiendo. No sé, o sea, el día que volvamos a tener una situación de en un partido poder ganar algo, evidentemente yo ese día me lo tomo libre y seguramente el día siguiente también. No vaya a ser, ¿no? Pero lo veo lejos, reconozco que ¿Lo ves lejos? Sí. ¿Cuánto? Porque yo tengo 25, creo, más o menos. No sé, como que a una Copa del Rey, a una final de Copa del Rey, así, puedes llegar. Dedo arriba y dices, 5, 10, el fútbol, 3... Si el fútbol fuese justo, Yago tendría que irse con un título. Muy bien. Si el fútbol fuese justo, Yago tendría que irse con un título. El que más a mano está es la Copa del Rey, pero claro, vas a por la Copa del Rey, te pasa lo que te pasa este año y estás jodido. La Copa ya no es tan fácil, porque más allá de lo que nos pasó en el Bernabéu y que no nos dejaron, pero hostia, yo estoy flipando viendo cómo sale el Barça, el Atleti, el Bilbao, los colchones. Atlético, van a por, que se enfadan, cuidado con el Atlético. Van a por la Copa. Este año o sea, esta es una temporada en la que los equipos grandes debe ser la pasta que les dan por ir luego a Arabia Saudí, pero van todos. Entonces se ha puesto difícil la Copa. Yo por eso tengo esa teima con la Europa League. Coño, casi llegamos. Entonces, creo que primero supondría que si estamos en Europa League es porque tenemos un bloque que ha quedado entre los 6-7 primeros y yo no me imagino estos chavales por los campos de Europa. O sea, las ganas es que se los comen. Estos tíos llevando la camiseta del Celta por Europa se los comen. Son partidos muy emocionales, muy de vida o muerte. Y ahí sí que han demostrado que son la hostia. Porque el año pasado, como fue, desde que les dijeron, os toca salvar al primer equipo, al que dijo que no teníais hueco aquí y que mejor os toca salvarlo. E hicieron lo que hicieron. Partidos que en el descanso vamos palmando y que hay que ganar sí o sí. Vuelta a la tortilla. Le dan vuelta a la tortilla, sí. Es decir, la madera la tienen, la calidad la tienen, la confianza en el proyecto, en el entrenador la tienen, la ilusión de estar en la casa. Tío, están sus primos, sus vecinos embalaídos viéndolos. Es que eso es la hostia. Llevas muchos años en Madrid. ¿Echas de menos Galicia con asiduidad o estás acostumbrado? Tienes tu vida hecha aquí, eres un tío reputado, estás bien, pero ¿cómo de potente puede llegar a ser la morriña? Hombre, yo sigo diciendo que estoy de paso en Madrid. Sí, lo sigues diciendo, 20 años. El paso se ha convertido en 20 años, pero claro. Sí, yo mis vacaciones vuelvo a Galicia, mi familia está en Galicia, mi familia de la que vengo, mi familia política, mis amigos, que tengo mi vida en Madrid, que es la ciudad que me ha acogido y desde hace unos meses ya es la ciudad en la que más años he vivido, más allá que en Vigo. Pero sí, en ese sentido yo tengo mucho apego no solo a Vigo, sí, a Galicia. Mis padres son de Aldea, del norte de Lugo, ¿no? Sí. Santiago para mí es una ciudad que la considero como parte de mi vida. Es decir, sí, hoy
al mediodía tomé un café con un colega periodista también, gallego, y le dije, hostia, cómo molan estos días en Madrid, que parece Galicia. Porque había este viento húmedo, llovió por la noche, hacía solete, estábamos ahí en plan tapándonos del viento, y le decía, cómo molan estos días de Madrid, que parece que son pocos, son pocos, además, sí, pero hoy fue un día que parecía el ambiente lo trajimos en la maleta, Gonzalo Panenka, lo trajimos en la maleta. Pues sí, habéis tenido algo de para que se sienta como en casa durante unos días. Mi sueño sería poderme volver a Vigo, pero claro, tu vida en un momento se convierte también en la vida de otras personas, totalmente. Personitas. También. Pero eso, vacaciones a Galicia. Y quería preguntarte también con esta excusa de Madrid y Vigo, ¿qué opinión te merece Oliveira? ¿Qué sentiste la primera vez que lo escuchaste? Y si ya lo has disfrutado en el campo. Sí, la disfruté en el campo. Yo recuerdo tener una conversación con gente del club cuando Pucho dijo aquello de me gustaría hacer la... Puedo intentarlo. Y les dije, esto me parece una oportunidad de la hostia. El himno es acojonante, pero es lo más cerca que hemos estado de un título. Me refiero a lo que ha generado en la afición, incluso de exposición, tío, pues en Cannes, en los Grammy o los Emmy, no sé cuáles de los dos eran, en cómo el resto de España te ha conocido, todo el mundo ha hablado de ti por algo. No es un título, no lo es, pero te ha dado la fortaleza que dan cuando un proyecto, como es un club de fútbol, consigue un objetivo, que es reafirmación. Y para mí algo mucho más importante, que es lo de la chavalada. O sea, no hay afición que no sobreviva si los chavales desde jóvenes no van al campo. Y en Balaídos hubo unos años que no se veía mucha chavalada. Y yo recuerdo que los mejores años del Celta, en cuanto a afición, no solo fueron los años dorados de la UEFA y tal. Yo recuerdo en segunda que la grada estaba llena de chavales. En Río Bajo había peña. En lo que le llamaban la... Hermandiños, era. En marcador bajo, donde estaban los celtarras, había 2 o 3 tal. En preferencia había, en gol había. Y era chavalada. Y la chavalada genera una ilusión, el ruido, y es el futuro de la cantera. Entonces, eso es lo que más... O sea, lo que creo que realmente ha conseguido, que no se había conseguido de igual manera, el himno. Los vídeos de los chavales en el colegio cantándolo, eso no tiene precio. En términos de imagen de club de fútbol asociado a una ciudad, no tiene precio. Nosotros el mayor acierto de los últimos años en una decisión no deportiva que se ha podido tomar en el Celta. Nosotros en Tecuache te decimos que trabajamos para cambiar la pregunta de Barça o Madrid a de qué equipo eres, y que el chaval de Vigo pueda decir de Vigo, de Pontevedra, que el de Badajoz diga que es del Badajoz, que el de Elche diga que es del Elche. Se ven más camisetas del Celta que nunca. Ojo, no solo en Vigo. Sí. Yo paso mucho tiempo en Ogrove porque mi mujer es de ahí. El celtismo en Ogrove, en Ailla de Arous, que siempre han sido Carcamansa ahí, cuidado. Sí, pero los chavales... O sea, la época del Barça, de Messi, del Madrid, de Cristiano hizo mucho daño en ese sentido. No hay esos dos referencias, y de repente tu equipo les ofrece algo que les mola a los chavales. Hay que hacerlo bien ahora porque vienen Lamine Yamal y Mbappé, cuidado, bueno, ahora lo que puede venir. Pero una vez que te has hecho del equipo de tu ciudad, no, eso sí que no hay cambio. No hay otra cosa. Yo he sido niño y he sido, pues hostia, del Celta y del Madrid cuando era chaval, pero llega un momento que dices, no, que coño, el otro es el rival de mi equipo. Entonces creo que eso es lo que ha conseguido el himno. Es como la imagen de lo que decíamos antes, para mí el mejor momento en la historia del Celta en global, y sobre todo porque que la entidad y la afición hayan vuelto a encontrarse, eso a mí me pone los pelos de punta. Cómo se celebró el primer partido de la temporada en la que acababa el centenario, comparado con cómo se celebró el inicio del centenario, me parece uno de los movimientos más inteligentes, y como aficionado que más agradezco a un presidente, en este caso presidente del Celta, en los últimos años, de lejos, verla tomando cañas allí y con la afición después de como había sido un año antes, fue la hostia. Pues Gonzo, yo creo que por aquí podemos ir dejando, que estamos llegando a la hora. A mí no me cortes, me haces hablar del Celta y el cabrón quiere que me cambie. No, te vas. A mí me dijiste 8:30, yo quiero respetar. ¿Son las 8:30? Sí, hora y media de chapa aquí. Y media no, que hemos llegado un pelín pelados, pero me lo paso pero vamos, que si quieres otra ya sabes dónde encontrarnos, Gonzo. Muchísimas gracias. Y enhorabuena por lo que hacéis, joder, que vosotros también hacéis celtismo. Si los chavales ahora no van a ver la tele porque tenéis otra forma de comunicaros, yo cuando me empecé a enterar de estas ideas que había de gente joven montándoselo por sí mismo para contar la actualidad del Celta, chapó, chicos.
como Gracias, aficionado al Gonzo. Celta, gracias incluso por lo que hacéis. A ver si hacemos a la criatura que tienes aquí y la educamos bien. Pónselo un día. Y que... Yo soy hijo de un deportivista, entonces jamás me dedicaré a intentar que mi hijo sea de mi club. Él lo es, lo que pasa es que todavía no lo sabe. Aún no lo sabe. Señores, esto ha sido Gonzo y como siempre digo, gracias por elegir vivir el Celta con nosotros. Nos vemos en la próxima. Sempre Celta. Adiós.